En una noche aparentemente tranquila, en un barrio donde el crimen es cosa de todos los días, un grupo de pandilleros planea lo que parece ser un asalto más. Una casa solitaria, sin luces encendidas, en una calle poco transitada, el objetivo perfecto. O al menos, eso creen ellos. Lo que no saben es que dentro de esa casa no vive una víctima indefensa. No es un anciano desprevenido ni una familia sin protección. No. Esa casa pertenece a un hombre con un pasado letal, alguien entrenado para la guerra, alguien que ha visto el peligro de frente y ha sobrevivido a cosas que estos delincuentes ni siquiera pueden imaginar. Pero, ¿cómo comenzó todo? El barrio, un territorio sin ley. El lugar donde se desarrolla esta historia es un vecindario marcado por la violencia. Durante años, ha sido territorio de bandas callejeras, asaltos nocturnos y crímenes sin resolver. Vecinos que cierran sus puertas temprano, que evitan salir de noche, que prefieren no hacer preguntas. Los robos a casas se han vuelto una rutina. Los pandilleros buscan objetivos fáciles, casas con dueños desprevenidos, alarmas inexistentes y vecinos que prefieren mirar hacia otro lado. Y esta noche, creen haber encontrado uno más. Los asaltantes, violentos, pero inexpertos. El grupo está compuesto por 5 delincuentes. Jóvenes, arrogantes y convencidos de que esta será una noche fácil. Armados con cuchillos, una pistola robada y pasamontañas improvisados, se sienten en control de la situación. Entramos rápido, tomamos lo que haya y nos largamos antes de que alguien llame a la poli, dice el líder, un tipo llamado el Flaco, con más confianza de la que debería tener. Si el dueño despierta, lo calmamos, como siempre, agrega otro, riéndose, sin darse cuenta de que esta vez, la historia será diferente. Los 5 avanzan por la calle oscura, convencidos de que esta será otra noche de dinero fácil. Pero están a punto de descubrir que eligieron la casa equivocada. La casa parecía perfecta para un golpe rápido. Una estructura modesta, con el jardín descuidado y una cerca oxidada que apenas se sostenía en pie. Las luces estaban apagadas, sin señales de alarma o cámaras de seguridad. Todo indicaba que su dueño, si es que había alguien adentro, era un hombre solitario, alguien que no representaría un problema. Para los pandilleros, este era un objetivo fácil. Un robo rápido, sin complicaciones. Pero lo que no sabían era que esa casa pertenecía a alguien que jamás debieron haber molestado. Dentro de esas paredes, en el silencio absoluto de la noche, dormía un hombre que había pasado años enfrentando horrores que estos delincuentes ni siquiera podían imaginar. Un exmilitar condecorado, entrenado en combate cuerpo a cuerpo, estrategias de guerrilla y tácticas de supervivencia. Un hombre que, después de tantos años de servicio, había dejado la guerra atrás, o al menos, eso intentaba. Pero la guerra nunca lo dejó a él. Había visto la muerte de cerca, la había enfrentado en los rincones más oscuros del mundo. Y aunque ahora intentaba vivir en paz, su instinto jamás se apagó. Algo dentro de él, un reflejo aprendido a través de años de combate, lo mantenía alerta, incluso en sueños. Mientras los pandilleros se acercaban, él ya estaba despertando. Afuera, los criminales se movían con confianza. Uno de ellos sacó una ganzúa oxidada y empezó a trabajar la cerradura, mientras otro revisaba la ventana trasera. El Flaco, su líder, sonrió con la arrogancia de quien cree que tiene todo bajo control. «Esto va a ser más fácil de lo que pensábamos», murmuró. Lo que ellos no sabían es que, en ese mismo instante, al otro lado de la puerta, alguien ya los estaba esperando. Ojos acostumbrados a la penumbra los observaban. Manos firmes se preparaban para lo inevitable. Y en el aire, flotaba una certeza innegable. Esta no iba a ser una simple noche de robo. Esta iba a ser una noche de guerra. El clic metálico de la cerradura cediendo se perdió en el silencio de la madrugada. La puerta se abrió con un leve chirrido, y los pandilleros entraron en fila, como sombras deslizándose en la oscuridad. Todo estaba en calma. Solo el leve zumbido de un refrigerador en la cocina rompía el silencio. El Flaco levantó la mano y los demás se detuvieron. Conocían el procedimiento: moverse rápido, revisar cajones, tomar lo que valiera la pena y salir antes de que alguien despertara. Uno de ellos desenfundó su pistola robada y la sostuvo con torpeza, más para impresionar a los demás que por verdadera necesidad. Rápido y sin ruido, susurró. Se esparcieron por la casa, revisando muebles y estantes. Uno de ellos abrió una mochila y comenzó a llenarla con objetos pequeños, relojes, billeteras, cualquier cosa que pudiera venderse rápido.
El flaco se movió hacia la escalera, convencido de que el dueño de la casa seguía dormido. Lo que no sabían es que, en la penumbra del segundo piso, dos ojos los observaban. El exmilitar no había estado profundamente dormido. Años de entrenamiento le habían enseñado a despertar ante el más mínimo ruido extraño. La vibración de la puerta al ser forzada, el crujido del piso bajo el peso de los intrusos, la respiración contenida de alguien que intenta ser sigiloso, todo eso lo sacó del sueño en un instante. Se incorporó lentamente, sin hacer ruido, y deslizó una mano bajo la cama. Sus dedos encontraron el mango frío de un cuchillo de combate, el mismo que había llevado en más misiones de las que quería recordar. Su corazón no se aceleró. No sintió miedo ni ansiedad. Solo un frío reconocimiento de la situación, 5 hombres armados dentro de su casa. No había opción de escapar. Pero tampoco la necesitaba. Respiró hondo y se levantó, con cada músculo de su cuerpo listo para lo que venía. Los pandilleros pensaban que estaban cazando. Pero en realidad eran ellos los que estaban a punto de ser cazados. El mundo se desaceleró para él. No era la primera vez que estaba en una situación de vida o muerte, y su cuerpo lo sabía. No había pánico, no había dudas, solo cálculo. Respiración controlada, pasos silenciosos, un análisis rápido del entorno. 5 intrusos. 1 en la sala, 2 en la cocina, otro subiendo la escalera y el último vigilando la puerta. Demasiado confiados. Inexpertos. Un error que pagarían caro. Se movió con la precisión de un depredador, deslizándose hasta el pasillo sin hacer un solo sonido. Tomó una cuerda del armario y la ató a la baranda de la escalera, dejando el extremo suelto a la altura de los tobillos. Luego, se dirigió al baño y aflojó la bombilla hasta que apenas colgara del portalámparas. Un truco simple, pero suficiente para controlar la iluminación cuando lo necesitara. El primero en caer fue el que subía la escalera. Su bota enganchó la cuerda y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas con un estruendo seco. Un quejido de dolor escapó de su garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, el exmilitar ya estaba sobre él. Un movimiento rápido. Mano firme en la boca para ahogar cualquier grito. Un golpe seco en la tráquea. Otro en la sien. Silencio absoluto. ¿Qué fue eso?, susurró uno de los pandilleros desde la cocina. El flaco entrecerró los ojos y levantó la pistola. No le gustaba esto. Algo andaba mal. Revisen arriba, ordenó. Pero nadie quería subir. El pánico comenzó a sembrarse en el grupo. Ellos eran 5 contra 1, ¿por qué se sentían como presas? El exmilitar tomó el arma del hombre que acababa de neutralizar y la escondió bajo la cama. No la necesitaba. No aún. Movió la bombilla y la casa quedó en penumbra. Ahora el terreno de caza era suyo. Se escuchó un ruido en el pasillo. Otro de los pandilleros subía con cautela, cuchillo en mano. No vería el siguiente golpe venir. 1 a 1, los depredadores se estaban convirtiendo en víctimas. La casa quedó sumida en la oscuridad. Un silencio sofocante se apoderó del ambiente mientras los pandilleros intentaban acostumbrar sus ojos a la penumbra. El flaco apretó los dientes y susurró con voz tensa. No se separen. Pero ya era tarde. En el segundo piso, el exmilitar se movía como una sombra. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. En combate, la oscuridad no era su enemiga, sino su aliada. Su entrenamiento le había enseñado a usarla a su favor, a convertirse en un espectro imposible de rastrear. Desde la cocina, uno de los pandilleros intentó encender la linterna de su teléfono. Fue su último error. Un brazo surgió de la nada y lo envolvió en una llave mortal. No hubo tiempo para gritar. Un giro preciso en el cuello, un crujido sordo, y el cuerpo inerte cayó al suelo sin hacer ruido. El flaco giró bruscamente al escuchar algo en la cocina. Díganme que fue uno de ustedes. Pero nadie respondió. El sudor frío comenzó a recorrerle la espalda. Todo esto estaba mal. Ellos eran los cazadores, los que tenían el control. Y sin embargo, alguien los estaba cazando a ellos. Uno de sus hombres, desesperado, sacó su pistola y disparó a ciegas hacia el pasillo. El eco de los disparos retumbó en toda la casa, pero no acertó a nada. Solo sirvió para revelar su posición. Segundos después, el exmilitar emergió detrás de él. Un solo golpe al codo hizo que el arma cayera al suelo.
Otro a la mandíbula lo dejó inconsciente antes de que pudiera reaccionar. Quedaban solo dos. El flaco y su último hombre intercambiaron miradas. El miedo estaba en sus ojos. Ya no estaban en control. Ya no estaban en un robo. Estaban atrapados en una cacería. Y ellos eran la presa. El flaco respiraba entrecortado. Su mano temblorosa aún apretaba la pistola, pero le sudaban las palmas. Todo se había salido de control. Uno a uno, sus hombres habían caído sin que siquiera pudieran defenderse. Ahora solo quedaban él y el chino, el último del grupo, quien apenas podía contener el pánico. «Tenemos que largarnos, hermano, nos largamos ya», susurró el chino, con los ojos desorbitados. El flaco asintió. Esto ya no era un robo, ni siquiera una pelea justa. Era una cacería, y ellos estaban en el lado equivocado. Intentaron moverse hacia la puerta principal, pero algo crujió bajo sus pies. Un cable. Un segundo después, un chasquido seco activó un mecanismo improvisado, una tabla con clavos salió disparada desde la pared. El chino gritó cuando el metal se hundió en su pierna, haciéndolo caer de rodillas. «Mierda, mierda, ayúdame». El flaco intentó levantarlo, pero antes de que pudiera hacer algo, un par de brazos surgieron de la oscuridad y envolvieron el cuello de su compañero. Hubo un forcejeo, un jadeo ahogado, y luego, nada. Solo quedaba él. Con la respiración agitada, giró en todas direcciones, apuntando su arma a la nada, sabiendo que no tenía oportunidad. Su mente se negaba a aceptarlo, pero su instinto lo gritaba con cada fibra de su ser, había cometido un error fatal. Entonces, una voz surgió de la penumbra, calmada, letal. «No debiste entrar aquí». Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor fulminante en la muñeca. Un golpe certero hizo que la pistola cayera al suelo con un estruendo metálico. Antes de que pudiera inclinarse a recogerla, una sombra se abalanzó sobre él con la precisión de un depredador. El flaco intentó luchar, pero era inútil. En cuestión de segundos, estaba en el suelo, inmovilizado. Sintió un filo frío presionándole el cuello. «Dime», susurró el exmilitar con una voz carente de emoción, «¿cuántas casas más has asaltado?». El flaco no podía responder. Su cuerpo temblaba de miedo puro. La situación se había invertido por completo. Ahora, él era el que suplicaba por su vida. El flaco jadeaba, con la cara pegada al suelo frío. Sentía el peso del exmilitar sobre su espalda, la presión del cuchillo en su cuello, la muerte susurrándole al oído. «No debiste entrar aquí», repitió la voz firme, carente de piedad. El flaco tragó saliva. La desesperación se apoderó de él. Sabía que no tenía oportunidad en una pelea, no contra un hombre como este. Pero aún le quedaba la lengua, y en la calle, a veces hablar valía más que disparar. «Escucha, viejo», dijo con voz temblorosa. «Fue un error, no sabíamos quién eras. Déjame ir y te juro que nadie más se meterá contigo. Te lo juro por mi madre». El cuchillo no se movió. «¿Tu madre?», susurró el exmilitar. «¿También juraste por ella cuando asaltaste otras casas? ¿Cuándo lastimaste a gente que no podía defenderse?». El flaco cerró los ojos. No había respuesta correcta. Silencio. Solo el eco de su respiración acelerada y el latido ensordecedor en sus oídos. El exmilitar respiró hondo. Por un instante, un fragmento de su pasado lo atravesó como una bala. Afganistán. Un grupo de insurgentes emboscando su unidad. Explosiones. Gritos. El calor de la sangre en sus manos mientras sujetaba a un compañero moribundo. La guerra no conocía justicia. Solo había cazadores y presas. Y en este momento, la guerra había vuelto a su puerta. Sus músculos se tensaron. El flaco lo sintió y supo que ya no había escapatoria. Con un último grito de desesperación, giró con toda la fuerza que le quedaba e intentó arrebatarle el cuchillo. Pero el exmilitar ya lo esperaba. En un parpadeo, un golpe seco le quebró la nariz. Otro impacto en el estómago lo dejó sin aire. Antes de que pudiera caer, una llave brutal lo llevó al suelo, inmovilizado. El flaco jadeó, escupiendo sangre. «Piedad», balbuceó. El exmilitar lo miró, con los ojos oscuros, impenetrables. «Tú nunca tuviste piedad». Y entonces, el cuchillo descendió. La casa volvió a sumirse en el silencio.
Solo quedaba el sonido de la respiración controlada del exmilitar y los cuerpos inertes de los intrusos esparcidos por el suelo. La adrenalina aún recorría su cuerpo, pero su mente estaba en calma. Todo había terminado. Se levantó lentamente y caminó entre los restos de lo que había sido un intento fallido de asalto. Miró los cuerpos de los pandilleros que no sobrevivieron y luego al único que seguía con vida, el flaco, malherido, sangrando, con el miedo marcado en el rostro. El exmilitar se quedó en silencio por un momento. Podía acabar con todo aquí mismo. Nadie lloraría por ellos. Nadie los echaría de menos. Solo serían otra estadística en los noticieros. Pero él no era un asesino. Al menos, no lo era fuera del campo de batalla. Tomó un teléfono de uno de los cuerpos y marcó un número. «Emergencias, ¿cuál es su urgencia?», respondió la operadora. «Intento de robo con violencia. 5 hombres armados irrumpieron en mi casa. Actué en defensa propia». La voz de la operadora titubeó. «¿Se encuentra usted a salvo? ¿Los sospechosos siguen en la propiedad?». El exmilitar miró a su alrededor. «Algunos sí. Otros ya no podrán responder preguntas». Cuando la policía llegó, la escena era casi irreal. 5 criminales, todos reducidos con precisión quirúrgica. 2 muertos, uno inconsciente, otro con la pierna destrozada por una trampa, y el flaco apenas respirando, con la cara deformada por los golpes. Los agentes intercambiaron miradas. «¿Uno solo hizo esto?», susurró uno de ellos. El exmilitar se sentó en el porche, observando a los oficiales trabajar. Sabía que harían preguntas, pero también sabía que la justicia tenía sus grietas. Algunos de esos pandilleros tenían expedientes largos, pero siempre encontraban la manera de salir libres. Miró fijamente al flaco mientras lo subían a la patrulla, esposado y con la cabeza gacha. Sabía que, si salía, intentaría volver. Pero también sabía que nunca olvidaría esta noche. En el vecindario, la noticia corrió como pólvora. El misterioso exmilitar que vivía en la casa del fondo se había convertido en leyenda. Algunos lo llamaban héroe. Otros, un justiciero. Pero él no era ninguna de esas cosas. Comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Continuamos. Solo era un hombre que sabía una verdad que muchos ignoraban. La violencia siempre tiene un precio. Y aquella noche, esos hombres lo habían pagado. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando la policía terminó su trabajo. La cinta amarilla rodeaba la casa y los curiosos se amontonaban en la calle, murmurando entre ellos. El exmilitar se quedó en el porche, observando todo en silencio. No mostraba ni orgullo ni remordimiento. No esperaba agradecimientos, ni quería explicaciones. Hizo lo que tenía que hacer. Pero la pregunta quedaba en el aire: ¿quién era realmente la víctima? Para muchos, estaba claro, un grupo de criminales había irrumpido en la casa equivocada y pagado el precio. Ellos eligieron ese camino, ellos decidieron meterse con alguien que no debían. Pero había otra cara en la moneda. El exmilitar no era solo una víctima. Era un hombre que había pasado años en la guerra, moldeado por el combate, enseñado a sobrevivir sin importar el costo. Esta noche no había sido un simple asalto. Había sido una batalla, y él había hecho lo que mejor sabía hacer: ganar. ¿Fue legítima defensa o fue venganza? Algunos dirían que se pasó de la raya, que pudo haber llamado a la policía antes, que no tenía por qué usar esa brutalidad. Otros dirían que hizo lo correcto, que hombres como esos solo entienden la fuerza. Pero al final, la pregunta no tiene una respuesta fácil. Y ahí es donde entran ustedes. ¿Qué opinan? ¿Fue justicia o fue pura supervivencia? ¿Ustedes habrían actuado diferente? Los leo en los comentarios. Si les gustó esta historia y quieren más relatos impactantes como este, denle like y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse lo próximo. Nos vemos en la siguiente historia.